Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosipod. Empezamos. Bienvenidos a Curiosipod, el podcast para entender nuestra cultura y nuestras tradiciones un poco mejor. El título es Asociación de la Memoria Histórica de Jerez. Y está con nosotros Amaro de la Calle, que es su presidente. Voy a contar un poco cómo surgió todo y cómo empezó. Lo impulsó a pertenecer o a crear la Asociación de Desaparecidos por la desaparición de su abuelo y por encargo de su padre antes de morir. Su abuelo era Manuel de la Calle, nació en Jerez, España, en el barrio San Miguel, un barrio muy castizo. Era cocinero, empezó a trabajar en uno de los hoteles más emblemáticos de Jerez, Los Cisnes. Tuvo 7 hijos. Se quedó viudo en 1934 y posiblemente tu abuela moriría de parto, que es lo que se solía en aquella época. No, mi abuela muere de una pulmonía. De una pulmonía, murió de una pulmonía. Y bueno, y dejó a 7 hijos. Adela Piñero Sánchez. Llegó a ser maître del Hotel Los Cisnes y presidente de la hostelería, se llamaba en aquella época hostelería de CNT, o se llamaba... Sí, era... la CNT tenía departamento, ¿no? Sí, ese departamento era de camareros y cocineros. Camareros y cocineros, como se llamaba en aquella época lo de la CNT. Bien. Desapareció en septiembre de 1936. Dejó huérfano a 7 hijos, tanto de madre y padre. Se tuvo que hacer cargo la abuela de los niños, en este caso su bisabuela, de la crianza de los 7 hermanos. Así fue de duro y así hay que contarlo porque la cosa... La bisabuela era mayor, bastante mayor. Entonces, quien se hace cargo son él con la ayuda de todas las hermanas y de una de las artífices que más luchó por los niños fue Pepa, la más pequeña, Pepa Calle. Pepa Calle, muy bien. Bien, y ahora pues ya nos hemos puesto con los antecedentes y ahora empezamos. ¿Qué puedes decirnos de ti, Amaro? Mira, lo que te quiero corregir una cosa que es importante, que es nuestra asociación se llama Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez y la comarca, porque el Jerez de la Frontera de 1936 abarcaba muchos territorios y mucha población. De hecho, es me parece que es la tercera en extensión, Jerez de la Frontera. ¿Cómo me meto yo en este fregado? Ahí. Porque... Importante fue un hecho que me marca profundamente, porque decir que esta historia de memoria histórica de mi abuelo era totalmente silenciada por mis padres, por mi padre y por su familia. Jamás escuché yo hablar a mi padre de qué es lo que le ocurrió a su abuelo. Pero hay un hecho que marca a mi padre, y es que tras la jubilación, porque trabajaba en la fábrica de botellas, tras su jubilación, pues cae enfermo de cáncer de colon. Entonces mi padre era una persona que visitaba mucho a sus familiares, a sus primos y a sus tías. Tú haces análisis, claro, una persona que se queda huérfano de padre y madre, indudablemente el cariño que recibe de sus tíos es enorme. Es enorme. Entonces sus primos es como si fuera sus hermanos, porque a él, creo, sin temor a equivocarme, que fuera el primer nieto que nace en esa familia, a él le llaman Titi. El Titi era una figura de ser el mayor, el protector y tal. Ese era mi padre. Bueno, pues mi padre, al visitar a su tía, a mi tía abuela, Merced, pues en esa visita está una prima hermana suya, una hija de Merced, que también da coincidencia que se llama Merced. Merced le pregunta, él va a visitarlo, cómo está y tal,
Y de momento, sin comerlo ni beberlo, le dice: Titi, cuéntame qué le pasó a tu padre. Mi padre cambió el semblante. Mi padre empezó a contar y a mi padre empezó a llorar como un niño chico, con el corazón encogido, que eso me marcó, increíble. Yo no había visto a mi padre nunca. Mi padre creo que explosionó todo lo que tenía dentro. Y a mí eso me marcó bastante. Mi padre falleció y una vez, pues, existen una jornada de memoria histórica en Jerez, en los claustros de Santo Domingo. Y yo asisto porque había un capítulo que era testimonios familiares. Y asisto a los testimonios familiares que allí se hace. Y en esa sala se palpa el crear una asociación de familiares. Entonces nos reparten, nos toman teléfono y entonces nos vemos en un lugar donde ahí se cosecha la simiente de la asociación de familiares. ¿Qué es lo que hacemos? Pues copiamos los estatutos de otras asociaciones de memoria histórica. Lo que se suele hacer. Y entonces, pues, hay es decir, de comienzo a lo mejor somos unos 20, algunos se retiran y luego vamos aumentando. Hoy somos cerca de 50 personas las que componemos la asociación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Amaro fue presidente en el primer mandato y Amaro no ha dejado el cargo porque se renuncia siempre, ¿no?, a una renovación, pero no hay timón que se comprometa a esto. Esto es una labor un poco ingrata, ¿no? Y ahí estoy, luchando. Hemos tenido logros, la asociación ha tenido logros importantes, pero es una lucha continua. Es decir, en todo es en favor de ese. En memoria histórica se dice verdad, justicia y reparación. Sí. Esa palabra es verdad. Eso lo había tomado yo nota. ¿Qué es lo que busca? La verdad. La verdad es la verdad de lo que ocurrió, de qué es lo que ocurrió a mi abuelo. Esa es la verdad. La verdad que yo busco, lo mismo que todos los familiares buscan su verdad, porque esto te hace meterte en querer estudiar más la historia que fue escrita por los triunfantes, como todas las historias, y no escrita por los vencidos, pero ya hay libros escritos por los vencidos, y por gente que son neutrales, y se puede uno emanar de lo que ocurrió, tanto leer el libro con otro y comparar, ¿no? Comparar. Yo siempre no he buscado nunca un derrotismo, ni un desprecio hacia la historia, ni un desprecio a quien dispararon, a quien mataron, a quien fusilaron sin juicio, ¿no? Pero aparte porque fusilaron por ambas partes. O sea, es que en el fondo, en cuanto a la historia, escarba la historia, pues ve que fue una guerra fratricida. Sí, pero Alfonso, te quiero puntualizar una cosa. Jerez de la Frontera 1936 no hubo solo un bando que disparó, sí, que ejecutó. Es decir, en Jerez, como la parte de Andalucía occidental, fue un exterminio. En venir de África, los africanistas se unen. Salen de Melilla, llega el general Quipodiano. Correcto. Aquí se une el comandante. El comandante Arizón, Salvador Arizón. Exactamente. Y aquí se unen, pues, la Falange, Tercia de Requetés, exactamente. Y bueno, ellos son los que se crea la Merced, ¿cómo se llama? El tercio de la Merced. Tercio de la Merced es la que sale de aquí de Jerez. Tampoco tenían los que estaban aquí mucho donde escoger, porque una vez que llegaron ya... Claro, llegan al ayuntamiento. La historia es que llegan al ayuntamiento. Oliver
era el alcalde, Antonio Oliver. El hombre no quiere, era un hombre pacifista, no quiere entregarle las armas al pueblo, y ellos dicen, mientras no haya un derramamiento de sangre, yo renuncio y entrego la alcaldía. Claro, pero a Oliver le duró 15 días o 10 días. Uno de los ejecutados fue Antonio Oliver Villanueva, y parte de la corporación. Ahí empiezan las aniquilaciones. Pero empieza en el 39. En el 36. 36. Empieza en el 36. En el 36, justo cuando llegaron. Claro, empieza. Que tú sabes que al principio llegaron los dos con la misma bandera, la bandera republicana. Claro. Y cuando llegaron aquí dicen, hombre, vamos a ver, esto no puede ser, aquí no podemos ir los dos con la misma. Y entonces ya se cambiaron a través de los carlistas, tradicionalistas, y con el cangrejo y con toda la historia. Ellos juraron a la República. Claro, es que eran republicanos. Exactamente, ellos juraron, y lo que pasa es que el golpe... Es que el problema es que lo que pasa es que, claro, tu historia es muy dura. Sí, tu historia es muy dura. Me centro en la historia de mi abuelo. Mi abuelo había estado en 1929, en época de Primo de Rivera, en la cárcel, por un hecho que a él le culpan. Es decir, existe un asesinato de un sereno en la calle Cruces con un cenetista catalán. Entonces, mi abuelo había estado con el cenetista en el Teatro Eslava viendo una obra de teatro. Entonces, claro, mi abuelo era el que recibió a ese hombre. Claro, por el puesto que ocupaba. Claro, entonces pues le hacen una jugada y lo detienen porque él estaba de vacaciones, lo mandan a llamar al hotel y lo detienen en el hotel. Ese capítulo fue en Nochebuena de 1929. Allí también detienen a mi abuela. A mi abuela estaba embarazada. Mi abuela. La que os estaba cuidando a vosotros. No, la mujer de mi abuelo. La mujer de mi abuelo. Ah, la mujer de tu abuelo. Claro, la mujer de tu abuelo. De mi abuelo. De mi abuelo, que es buena, Adelaida. Sí, Adela, que lo tengo aquí apuntado. Adela Piñero Sánchez. Estaba embarazada. Por eso yo creí que había muerto de... No. Adela Piñero Sánchez pierde el hijo al 20 días, sí. Es decir, no hay que ser tampoco muy obtuso, que los medios para hablar de lo que es, pues no fueron, indudablemente. No quiero ni la madre de mi madre dejó a mi madre huérfana con 5 años y murió en esa fecha. Era una fecha dura. Hubo paliza para que pudiera hablar, para que hablara. Bueno, que la llevaron a la... Claro, a ella la detienen y la llevan a comisaría. Entonces intentan que ella hable por qué Manuel conoce a este hombre y por qué Entonces, mi abuelo, es decir, a mi abuelo le cogen libros marxistas, entonces lo detienen, es decir, su caso no lo implican en el asesinato, porque si lo hubieran implicado, mi abuelo hubiera sido fusilado. Esto está claro. No hay implicación de Manuel. Sí, lo conocía, había estado, pero Manuel no es responsable de que ese hombre use un arma y dispare al sereno. Ambos se dispararon y ambos murieron. En el cruce de tiro, en principio no, pero fueron muy graves, y en la Casa Socorro allí mueren los dos. Voy con esto en que cuando uno se preocupa de saber tu historia y de que, por ejemplo, estudias el árbol genealógico, ¿no? Entonces, claro, ves con que había nacido, es decir, en la familia de mi padre, en sus padres, entre Manuel y Adelaida, había nacido una niña que se llamaría Carmen. Muere a los 2 años. Y luego nace nace en 1900. Mi padre nace en 1929
¿Tu padre nace en el 29? Sí. ¿O en el 89? No, mi padre nace en 1913. 1913. Perdón. Bueno, tenía 39 años cuando murió. Mi padre nace en 1913. Mi abuelo en 1898. Ah, claro. En 1898 era tu abuelo. Mi abuelo. Claro, tu abuelo Manuel de la Calle. Mi padre Antonio nace en 1913. Anteriormente, es decir, en 1913 muere también su hermana. Esa Carmen muere. Entonces averiguas que son si hubieran vivido todos, son 7, 8, porque hay un aborto provocado de un embarazo por la paliza, por los hechos de 1929. Entonces, ¿quién saca de la cárcel a mi abuelo? Manuel. Lo saca el establecimiento de la República. Como mi abuelo era un preso político, hay una amnistía y lo saca. ¿Quién alimenta? Porque, claro, al meterse en la cárcel, a la familia queda totalmente desprotegida. ¿Quién lo alimenta? Pues lo alimenta la recogida de dinero de cenetistas del pueblo de Jerez, quien lo conocía. He visto, ellos le llamaban un diario, y es una hoja, a ellos que le llamaban periódico, que lanzaba la CNT, donde ponían donación a presos políticos, donación del panadero, cada uno daba lo que... Y ponían todo ajustado hasta la última peseta, y este dinero se le entrega una parte a la familia de Manuel Calle. Es decir, que las cosas, la organización de darle ayuda y todo eso. Bien. Luego sale de la cárcel y él vuelve a su trabajo y entonces vuelve a su actividad sindical. Y aparte que el único hotel, el hotel más prestigioso que había en Jerez era Los Cines. Y hasta hace poco no había había otro en San Lucas de la Barrameda, porque mi abuelo también iba a San Lucas de la Barrameda y era un enamorado de San Lucas. Entonces pues vuelve a la actividad y sufre la Sanjurjada, el levantamiento del general Sanjurjo, el intento de golpe de estado, lo sufre mi abuelo en el ayuntamiento. Es decir, asaltan el ayuntamiento en la Sanjurjada y están 24 horas detenidos en los calabozos. También lo metieron a tu abuelo, ¿no? Sí, a toda la corporación, todo lo que estuviera allí. Y por esa fecha era cuando estaban ya con las quemas de convento y con el ataque a Santo Domingo. En esa fecha, ¿tú sabes algo? No. Porque hubo ahí esos ataques y esas cosas porque era... Sí, pero eso que sabes. Yo creo que esas rebeliones fueron... Porque fueron por esa fecha. Sí, ¿quién provoca esas quemas de convento? No está claro. Yo no me atrevo a decir quién provocaba. Pero ¿quién crees tú que provocó eso? Por la fuente histórica que tú tienes. Vamos, porque claro, tú eres una persona que la ha estudiado, claro, que eso lo ha estudiado, que ha estudiado mucho más que cualquier otro. A mí me cabe, no digo que haya personas extremistas dentro de la CNT, de la FAI, me parece que le llamaba la FAI. Había gente que atentaba, que... Sí, como exactamente, todos los sitios. Son situaciones. Pero que también me cabe la duda de que es fácil meterle fuego y echarle las culpas para derrocar un gobierno, un Estado, para crear un desequilibrio. Un desequilibrio. Pero es que eso, también ha ocurrido. No quiero decir que no, pero tú tienes más fuentes. No. Porque mira, por ejemplo, en esto si pasó, pero, ¿no? En la pero tantos, en Jerez no se quemó. En Jerez concretamente el Carmen.
Nada más se quemó. El Carmen se quemó. Sí. Santo Domingo no llegó a quemarse porque entraron y estuvieron defendiéndole, los carlistas. Uh-huh. Los carlistas fueron los que estuvieron defendiendo Santo Domingo, pero defendiendo, te digo, que terminaron todos los carlistas en la cárcel. Porque lo que tú estábamos hablando que era la República cuando estaba ahí, entonces todos los carlistas fueron a la cárcel porque estuvieron defendiendo y no quemaron el monasterio. Sin embargo, en el Carmen no fue nadie. Pero ¿qué sabes tú de eso? Tú tienes que tener alguna fuente de... No tengo tanta información. Una fuente neutra, porque tú la tienes que tener dentro, desde CNT, desde comisiones, desde UGT. Yo desde la personalidad que creo que yo he creado de mi abuelo. Sí. Mi abuelo era cristiano. Mi abuelo era católico, bautizado. Sí. Y era católico. Claro, casado por la iglesia y todo. Entonces, mi abuelo no estaba metido en fregado. Seguro, vamos. ¿Entiendes? Y yo, no cabe, no hay una convicción. Porque lo demuestra de que fue un hombre casado por la iglesia, bautizó a todos sus hijos. Exactamente. Entonces, Rociero. Entonces, sí, ¿por qué? Porque era un prestigioso cocinero, le cocinaba al señorío de Jerez, se lo llevaba, se lo rifaba. Hombre, en el sitio que estaba tu abuelo era impresionante, era el mejor que había. Y la verdad que sí. Pues, luego, después de la Sanjurjada, que dura 24 horas, nos metemos en los hechos de 1936. El 17 de julio, ya saben ellos que hay... Que ya hay el levantamiento fue el 18. Y cuando él llega a su casa, él pretendía huir. Pero sus hermanas le dicen, vamos a ver, Manuel, si ya los niños no tienen madre, te vas tú, se van a quedar sin padre. ¿Qué ocurre con Manuel? Manuel piensa... Había una casa que le llamaban la Casa de las Buenas Mozas en la calle La Plata, justamente en la misma manzana donde él vivía, en la calle Empedra, y entonces las Buenas Mozas le ceden un cuarto en la azotea donde se le prepara ese cuarto tabicado para que Manuel estuviera en un zulo. Manuel estuvo escondido, fue... topo, como se llamaba, es la palabra utilizada, fue un topo. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué descubren a Manuel? Manuel lo descubren porque el celo, según mi padre, en aquel hecho que me hace a mí meterme en esta asociación, en esta lucha, lo que hace es que el celo de sus hermanas, de que no le faltara nada a Manuel, le tiraban cosas a la azotea, entonces un vecino lo ve. Entonces sospecha hasta que descubren a Manuel y es detenido. Está detenido en el cuartel de la calle Empedra, la Guardia Civil. Allí permanece 3 días y él escribe una carta. La carta es un hecho importante. Él escribe una carta y esa carta siempre decía, ¿dónde está esa carta? Si él escribe una carta, ¿quién tiene la carta? Claro. Preguntábamos, nadie sabía dónde estaba esa carta. Y resulta de que van falleciendo toda esa familia de mis tíos y queda mi tía Adela. Mi tía Adela recibe al morir tía Pepa, que fue la artífice de mantener a esos niños. La hermana más pequeña. Claro, porque muere la abuela era más mayor. La madre muere porque era muy mayor. La madre muere, entonces se hace cargo Pepa Calle. Pepa Calle se hace cargo, los coloca a la fábrica de botellas. El valor de las mujeres. Lo hace un hombre. Y soltera, no se casa. No se casa porque se sacrificó. Se sacrificó por su sobrino. Por su sobrino. Correcto. Lo visitábamos continuamente a Pepa Calle. Claro. La visitábamos. Ella cayó en una familia Costa, que era director de la fábrica de botellas, catalán, ¿sí? Y ella cría a las hijas del señor Costa y luego se enamora, una de las niñas se enamora de un jerezano y se queda en Jerez, y entonces mi tía se queda con esa de ama de ella, con ella y hizo su vida. Exactamente, hizo hasta los últimos días, casi los últimos días de su vida.
Entonces Pepa, cuando ya se entrega a la familia, pues hay una serie de enseres que se le entrega a Adela, y Adela lo guarda en un lugar. Sí. Cuando fallece Adela, sus hijas empiezan a ordenar las cosas porque venden el piso y tal, y encuentran la carta de metida en un sobre, en un plástico. O sea, tu abuelo sabía leer en aquella época. Claro, En aquella época era vamos, que sabía leer. Vamos, mi abuelo era veterinario, pero bueno, eso era un milagro. Escribir en aquella época era difícil. Claro, era muy difícil. Eso tiene que ser la lectura, aquellos libros que de marxismo. Claro, era un líder sindical. Hombre, era un líder sindical, Era un líder. Entonces, pues, Manuel le escribe una carta y, en síntesis, se me puede olvidar, pero cuenta, dice: madre, no me traiga comida porque no tengo hambre. Me gustaría echo de menos mi colchón, mi almohada. Dice: os escuché la otra noche gritar, porque las hermanas iban y gritaban que lo soltaran y tal. Claro. Lo que pasa es que un vecino le dijo: no venís más, porque al final vaya a entrar ustedes también. Total, que ese hombre le escribe una carta de despedida porque le dice: no sé todavía lo que vaya a pasar, está hecho, pero no sé. Es decir, me he quitado el bigote porque no me hace falta el bigote, no me sirve de nada. Me han dado aceite de resino. Él cuenta lo que le hacen. Y entonces él se despide de su madre, se despide de sus hijos y se despide de sus vecinos. Dale recuerdo a mis vecinos. Es decir, si me acuerdas, sabiendo de todo, sabiendo ya los últimos momentos. Desarrolla una carta. Una empatía con todo el mundo magnífica. Esa carta me la regala mis primas a mí. Pues ya ahí empieza. Por ser el luchador de esta historia de dignidad, ¿no? Hacia mi abuelo. Indudablemente yo la he dejado en buen recaudo a mi hermana. Se la deja a mi hermana para que la guarde en la caja fuerte, para que no se deteriore. Muy bien. Ese es un documento estremecedor, indudablemente. Y ahí comienza mi lucha en la asociación, creando unos adoquines. Es decir, los adoquines que se ponen en Alemania, en Jerez, porque nos metemos en esa asociación, pero no nos pueden atender para crear esos adoquines que se llaman tropezones. Tienen tal demanda porque claro, es una cosa... que no nos podían atender. Entonces nosotros creamos otros. Bueno, sí, porque vosotros, para adoquines, ¿para qué? Es que no... Para dar el homenaje. Para dar el homenaje a cada persona. Es decir, en esta casa vivió Manuel Calle tal, fue fusilado el día tal eso es lo que año 1898 y muerto en septiembre de 1936. Eso es lo que vosotros... Entonces, sí, en esta casa vivió, para que se sepa que allí vivió una persona que fue fusilada. Sí. Y eso lo queríais poner vosotros. ¿Cuántas personas fueron fusiladas en Jerez? Un número, el número más o menos aproximado que tú creas. No sabemos todavía, no está cerrado. Aproximadamente. No está cerrado, pero más de 600 personas sí. Más de 600 personas fueron fusiladas. Sí. ¿Y cuántas fosas había que vosotros hayáis localizado? Vamos a ver. En el cementerio de Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Había 5 fosas. 5 fosas comunes. De personas que habían sido... Hablamos de fosas comunes. La de los represaliados había claro, fosas comunes sigue habiendo ahora mismo y hay muchísimas. Claro. Sí, muchísimas. Todo el que no paga, pues... Claro, era muy habitual en la pobreza que... no tiene dinero, pues... La peste que hubo en Jerez, entonces hay fosas comunes. Y ahora mismo la hay también en el ayuntamiento. El ayuntamiento lo paga. Claro. El que no tiene dinero o el que vence el plazo del nicho, lo que sea, a los 5 años. La fosa común. Correcto. Pero de represaliados se cree que existe
existía una entre la rotonda de Juan Holgado y el bar Mezquita. La Mezquita, que estaba al lado justo del cementerio. Exactamente. Entonces, al hacer los sótanos de esa construcción, de esas viviendas, pues se destruyen. Hay un parterre, que es el cual nosotros tenemos esperanza de que algún día podamos cavarlo, en que nos dejen, que se lo vamos a dejar. ¿Dónde están las palmeras? No, porque hay una zona que la han dejado... No, el parterre es el lugar único que no está tocado en sótano, entre la construcción del sótano y el edificio y la carretera. Es decir, digamos un pequeño jardín. En ese jardín... Y ahí es donde vosotros queréis... Claro, porque esa parte no nos han dejado examinarla. Entonces hemos examinado en la parte de la acera, que es del ayuntamiento, y la hemos dejado perfectamente. Hemos examinado fosas dentro del Parque Scout, hemos sacado cadáveres, nos hemos entregado a la fosa común del ayuntamiento. Todo eso y... Es decir, se hace un reconocimiento visual de que esa persona no es represaliada, porque el represaliado se sabe con el tiro de gracia, con la situación del cadáver. Es decir, yo que ya he visto muchas fosas, hay alambres que son amarrados con alambre en vez de esposas. Y entonces aquí en Jerez verdaderamente se han encontrado poco. No se ha encontrado ninguno. O sea, porque es que eso es no había encontrado ninguno. No, ninguno. Porque es que mira, he estado 3 años en el Parque Scout y no me he podido... Nada, ahí no hay nada. Por lo mismo no hay en otro sitio. Vamos a ver. Bueno, Marrufo sí había. Me pregunta si Marrufo se encontró, y Marrufo pertenece a Jerez de la Frontera. Y se encontró. En Marrufo se encontró. Aquí tengo yo Sauceda, sitios donde ha habido represaliados y ha habido... Claro, el mapa. Bueno, después lo pondré ahí en... El mapa de fosas. El mapa de fosas. Bueno, esto concretamente son mapas de fosas de falangistas. Sí. Uh-huh. O sea, estos son... Porque claro, ha habido por todos lados. Alfonso, vamos, yo te quiero decir, fosa, me habla de fosa en un... Estos son fosas descubiertas en Andalucía que volvieron a ser tapadas porque resultaron ser de nacionales enterrados. Eso es memoria histórica. Cementerio de Santo Domingo, Jerez, lugares de memoria. Cementerio de Santo Domingo. Trocha, carretera de La Trocha. Otro lugar de memoria posible, la carretera de Trebujena, en las cunetas de la carretera de Trebujena. La Plaza de Toros, que han hablado siempre mucho. Ahí es un lugar de fusilamiento. De fusilamiento. Ojo. Que estaba al lado del cementerio. Correcto. La misma, hay señales de que se ha disparado. En las puertas de disparo, de fusilamiento. En las tapias de la bodega William Amber. William, está cerca también. Exactamente. En las tapias del antiguo cementerio de Santo Domingo, ahí se fusilaba, pero es decir, todo, ¿por qué? Porque de la Plaza Toro al cementerio de Santo Domingo había un paso. Pero en Jerez también hubo lugares como fueron el Teatro Lava, es un lugar de fusilamiento. El Teatro Lava, el Alcázar es un lugar de internamiento como cárcel. El Alcázar. Claro, la misma laguna de Medina, hay hechos que constatan de que allí se fusilaron. Pero bueno, lo que a mí me llama la atención... Algún cortijo de señorío de Jerez. Eso como el Marrufo. Sí, pero más cercanito a Jerez. Más cercanito a Jerez. Sí, más cerca. Sí. Más cercanos y no... Porque es que allí, por lo visto, descubrieron un montón. Yo que estaba, cuando yo era joven, estaba de Boy Scout y nos quedábamos en el Marrufo. Y digo, panda, que hemos estado montando la tienda de campaña en una necrópolis. Claro. Digo yo, ¿verdad? Tú lo que hemos montado nosotros. La Sauceda es un lugar que fue bombardeado, igual, pero más grande, el mayor bombardeo y más impacto hubo en la Sauceda que en el propio Guernica. Lo que pasa es que el Guernica fue pintado. Fue pintado y tuvo más... Y en la Sauceda no fue pintado por nadie, pero fue horrible. Bueno, es que hablar de la guerra civil pues fue una guerra fratricida entre hermanos. Sí, ya están entrados en una guerra y entonces pues hay casos
ya durísimo por los dos lados, porque ahí no hay... Porque nosotros por lo menos somos personas más o menos inteligentes y sabemos que una guerra pues es injusta siempre, para los dos, sobre todo para las personas normales. Porque siempre pagamos los mismos, y los que están allí, que son los que se pelean, que después no se pelean, después se reparten el dinero, pues están tan tranquilos. Lo que hay un desconocimiento, Alfonso, muy grande, del republicano. Sí, es decir, vamos a ver, el republicano es de derecha y lo hay de izquierda. Es decir, que dentro del republicanismo lo que no quieren es un gobierno de reyes. Es totalmente. Entonces, claro, la figura del rey es la que no quiere. Mira, yo es que he hecho, tú sabes, yo tengo muchos podcasts, este es el 202. Mira, pues resulta, yo hice el primer Borbón. El primer Borbón fue Felipe V, ¿no? Tengo ahí un podcast que lo podréis escuchar, y lo que queráis, pues lo podéis ver en cualquier... Bueno, pues el primer Borbón, que era el segundo hijo del Delfín de Francia, lo nombraron los franceses rey de España porque tenía unos serios problemas mentales. O sea, que lo nombraron rey porque estaba fatal. Entonces hay curiosidades de que intentó montarse en lo alto de un caballo, de un tapiz, en el Palacio Real. Y eso lo cuenta un embajador inglés. Lo primero que hizo fue dar Gibraltar a los ingleses, Nápoles y Sicilia a otro Borbón, y perder Holanda, perder los Países Bajos. Eso fue lo primero que hizo, el primer Borbón que tuvimos nosotros. Yo sé que esto no va... Pero claro, esa es la realidad de... El último, nada más que hemos perdido, Héctor Sáhara, de momento. Ahora ya, el que está ahora, yo no sé si tendrá habilidad para perder Ceuta y Melilla. Esperemos que no se anime y se pierda también Canarias. Porque lo podemos con animación, pues la podemos liar. Que sea el último Borbón de España. Bueno, espero que sea. Espero, y por lo menos que no perdamos mucho, que se controle, que digan, pues no, me voy a controlar, no voy a perder eso. Que se lleve menos que el padre. Hombre, el padre por lo menos lo hizo bien, porque empezó con buen pie. Antes de ser rey, ya de príncipe... Bueno, también no tuvo culpa él, porque llegó Kissinger y se lo dijo, claro, si tú quieres ser rey, pues ya sabes, el Sáhara fuera. Y se fueron del Sáhara y punto, y aquí no ha pasado nada. Y siempre somos los mismos. Bueno, vamos a seguir con el tema porque es un tema muy interesante y un tema que por ahí, yo no sé, bueno, y por ahí en los demás países de la iberosfera, pues también ha pasado muchas cosas de esta. Por ejemplo, en Argentina, con la Madre de Mayo, creo que se llama, que también hay muchos desaparecidos, o sea, que es en todas las culturas. O sea, somos que no... el primer país en números de desaparecidos. Después viene Camboya. Desaparecido, ¿eh? Es decir, primer país en desaparecidos. La historia hay que tenerla presente para que no se vuelva a repetir. Por supuesto. Ni más ni menos. Es decir, conocer la historia para que no se vuelva a repetir. Sí. No se puede olvidar, no. Es pesado, me llaman buscahuesos. Me hablaba de fosas, hay lugares, ahora vamos a intentar abrir en Torremelgarejo, en la Casa de Postas, en la zona de Arcos de la Frontera. Es decir, término entre carretera de Arcos, término de Jerez, pero es en la fosa de Casa de Postas, que allí está la corporación entera de Algar. Allí fue enterrada la corporación de Algar. Hombre, pues yo lo veo... Ya se han hecho los estudios de georradar, van a hacerse unas catas y estamos pendientes de permiso. Ahora, yo lo que veo, que por ejemplo vosotros sois Frente Popular, se llamaba Frente Popular y Bando Nacional, ¿no? Era como se dividía históricamente. El Frente Popular es lo que históricamente hoy día se ha unido, digamos, en Zumar. Ese era el Frente Popular. Lo que pasa es que estaba metido el PSOE también. Y a los violadores lo han puesto en la calle. Entonces, ese es el Frente Popular, en la unión de todas las izquierdas. De todas las izquierdas. Eso es el Frente Popular. Correcto. Y después estaba el Bando Nacional. Correcto. Frente Popular busca a todos sus desaparecidos y sus muertos se crea. Bando Nacional no busca ninguno. ¿Por qué? Cuando sabemos, por ejemplo, que hay un montón de sitios donde lo hay y que se han descubierto y se han vuelto a tapar. Pero, Alfonso, esa es la pregunta. Digo, bueno, ¿y por qué no? Porque claro, el derecho es un derecho de todos los españoles. ¿Por qué no existe una asociación? ¿Por qué no existe eso? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué no existe. No existe porque Franco se encargó de darle sepultura y de buscar a los suyos y darle dignidad a los, a los que cayeron. Pero ¿y lo que dejó
posiblemente dejar así... Muchísimo, que ahora mismo tú has visto los puntos que hay 7, 8 puntos donde hay. Posiblemente cometiera injusticia con los mismos suyos. Con los mismos suyos. Porque... Exactamente, pero que hubo un reconocimiento. Hombre, claro, lógico. Por parte de los que ganaron y fueron buscados y fueron a esas familias que quedando viudas, pues se les ayudó y tal. Un estanco. Claro, un estanco y el estanco estaba multitud de oficios. Sí, multitud de oficios que se le daba la licencia para vender tabaco y bueno, pues creaban vida, ¿no? Porque aquello, no tiene objeto. Porque además, ¿cuántas viudas, cuántas personas, o como tu abuela, cuántas heroínas? Porque yo veo que cría 7 hijos, 7 nietos, y tu tía abuela, o sea, fueron de verdad gente. Mi abuela no recibió ayuda de nadie. Y que no se entere, Bueno, pero de todas maneras tu padre tuvo suerte en aquella época de colocarse en la fábrica de botellas. Por gracias a mi tía. Ah, claro. Mi tía estaba colocada con el director de la fábrica de botellas. En el momento que fueron mayores, pues mi padre entró con 18 años, claro. El niño calle. Y los que estaban en la fábrica, hombre, yo porque los que estaban en la fábrica de botellas pues tenían un sueldo digno una vida... Sí, bueno, mi primo estuvo en la fábrica de botellas y estudió mi padre formó una familia de 11 hijos. De 11 hijos, pues fíjate tú. Y lo llevó adelante. Hombre, o sea, que nos mantuvo y tuvimos lujos. Sí, no, pero había con un solo sueldo se podía mantener una familia. Hoy ni con 2. Hoy ni con 2, ya ha cambiado mucho la cosa. Pues la verdad que muy bien. Bueno, ¿qué es lo que quieres tú decir? Porque la verdad que ha sido muy... Nosotros hemos buscado el reconocimiento y la dignidad de los que fueron fusilados, ¿no? De hecho, cuando alguien dice, es que es de los dos bandos, sí, de los dos. Es decir, si alguien me presenta una lista de otro bando, que nosotros, los republicanos, fusilaran, pero que es que no es el hecho de guerra, es que nosotros en Jerez no escribimos un hecho de guerra, sino es un hecho que ocurre de una aniquilación estudiada el ejército, que es crear el terror, sangre y silencio, y lo logran. Esos son los 3 objetos del ejército. Por represión. ¿Cómo quitan eso? Con represión, sangre, represión y silencio. Es decir, entonces crean miedo, por eso existió el silencio en sí. Entonces, vamos a ver, hay hechos que tenemos a personas nosotros que le hemos dado reconocimiento y eran de otro bando, fueron sentenciados por republicanos y se les ha dado su sitio. Existe un memorial en Jerez, en el Parque del Retiro, donde están todos los nombres y hay espacio para los que ojalá se cortara, pero no estamos en ello. Pero que no es... buena pregunta la que tú hiciste, ¿por qué no existe una asociación de familiares? Claro, a mí, porque los que no somos de nada, pues decimos, vale, yo lo veo bien, pero bueno, ¿y del otro bando? ¿Por qué no? Porque claro, yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba que hubiera tantos puntitos en la provincia de Cádiz, de sitios donde hay falangistas y monjas y gente del clero enterrados. Digo, bueno, pues, ¿y por qué no lo buscan? ¿Por qué no hay una asociación? Porque, claro, esto que se ha creado es una ley, pero una ley para todos los españoles. Claro. Y las leyes están para aprovecharlas. Las leyes están para aprovecharlas y, sobre todo, leyes que van a crear la dignidad, que es lo que tú has dicho antes, de las personas, tanto de un bando como otro, porque a estas alturas, pues ya ves, a estas alturas lo que tenemos que hacer es justicia, y la justicia es para todos, no para uno, porque entonces no sería justicia. Y no lo sé, ¿por qué no? Yo de verdad me llama mucho la atención eso. Sí, llama la atención, pero yo, Alfonso, digo que en la gran mayoría, aunque en un tanto por ciento, Franco sí... sí, hombre, que claro, evidentemente los de la guerra que fueran militares y otras cosas, ahora ya después... En otras historias pues ya las cosas pues fueron peor. Pero tiempo tuvo ese hombre de buscar a lo suyo, ¿no? Sí. Bueno, y lo hizo y bueno...
Ya está. Bueno, pues Amaro, pues muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí con nosotros. Yo agradecerte esta oportunidad. Por compartirlo con la iberosfera, que es donde tengo más oyentes y todo eso. Y nada, darte las gracias. Decirte que en Jerez hay un memorial en el Parque del Retiro que lo hizo el gobierno anterior de Mamen Sánchez junto a Izquierda Unida, y que ahí está, y que está a la apertura de que todo el que quiera ir lo puede ver. Todos los nombres, igual hay gente que te va a encontrar, que te puedes encontrar un apellido familiar, conocido perfectamente. Estupendo. Pues nada, bueno, pues muchas gracias, Amaro. Un saludo a todos, muchas gracias y un saludo virtual. Hasta pronto.